Taneri, que hicieron una encuesta. Sí, para ver los del día del examen. Ujú. Ahorita le digo qué día quedó. Sí, no te preocupes, mientras voy a ir escribiendo aquí. ¿Los equipos se van a quedar así, chicos? ¿Ya no va a haber ningún cambio? Me imagino que definitivamente no escogieron un miércoles, ¿verdad? Porque sería un día muy pesado para ustedes. Tendrían laboratorio antes, luego esto, y luego seguramente tienen alguna otra clase. ¿Alguien habló? Escuché como, pero no se escuchaba. ¿No se escucha? Ya se escucha, gracias. Jueves. De nuevo no te escuché. Una disculpa, es que tengo problemas con la computadora. No te preocupes. Que se escogió un jueves, Ok, entonces jueves. ¿Qué fecha? 29. 29 de septiembre. Súper. Así vamos a tener tiempo de avanzar lo más que se pueda. ¿Y para el proyecto? Pues la misma del examen. Vale, sale. Entonces ya quedó. Respecto al proyecto, yo en estos días se los voy a estar haciendo llegar. A cada persona le va a tocar el proyecto que le toque, es decir, pues no todos van a tener el mismo problema, pero para que se pueda compartir, o sea, para que los puedan ver todos, ¿qué les parece si hacemos una carpeta? Bueno, hago una carpeta en materiales, en nuestro equipo en materiales, y ahí todos, o bueno, un representante de cada equipo pone su proyecto para que pues todos puedan ver en qué trabajaron los demás, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. Vale. Entonces esto ya quedó, chicos. Vamos a apurarnos para avanzar lo más que se pueda, para cumplir el objetivo que yo me había planteado de abarcar primeras 2 unidades en el primer examen, ¿sale? Pero si no la acabamos, recuerden, no pasa nada, hasta donde lleguemos y nos ponemos al corriente en el siguiente. Vamos a continuar. Recuerden que ayer estuvimos repasando cosas que ustedes ya saben sobre vectores. Entonces vamos a continuar sobre lo mismo. Le voy a llamar aquí sobre vectores. Es continuación del tema de ayer. Antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, duda o comentario? Sobre lo que sea. No sé, ¿qué va a venir en el examen? ¿Va a estar fácil? ¿Va a estar difícil? ¿Cómo es eso del proyecto? ¿Todavía puedo mandar tareas atrasadas? Lo que sea. ¿Qué va a Hablen. venir en el examen? Va a venir todo lo que veamos hasta un día antes, es decir, si va a ser un jueves, pues hasta lo que veamos el miércoles 28, pero no se preocupen, o sea, va a ser muy sencillo. Yo me imagino, estoy pensando en 6 preguntas, tres de la primera unidad y 3 de la segunda, y no va a estar difícil. Yo les pedí 3 horas, pues para que tengan tiempo suficiente, pero yo espero que terminen antes. O sea, no espero que haya alguien para que lleguen a las 3 horas y todavía no hayan terminado. ¿Cómo van a ser las preguntas? Pues parecidas a los ejemplos que hemos hecho en clase, parecidas a los ejemplos que les he puesto de tarea. Es decir, no va a haber sorpresas desagradables, así de que les ponga algo que no hayan visto y que no sepan cómo hacer. ¿Sale?
Vale. Y lo de los proyectos, ¿cómo va a ser? También problemas como... Ujú. Va a ser un problema nada más. Para cada equipo va a ser un problema, a lo mejor con varios incisos, pero sobre el mismo problema. Yo ya tenía pensados algunos, ya he visto otros, pero no los he anotado acá. Por ejemplo, el de la bruja de Agnesi, el de la tautócrona y la braquistócrona. Me encontré en un libro un problema muy interesante sobre la segunda ley de Kepler. Se los voy a poner al azar y los tienen que hacer en equipo. Y pues me van a tener que contar si todos los integrantes participaron y demás. ¿Sale? ¿Y los vamos a exponer o no? Yo quisiera que sí, pero igual y perdamos tiempo. Déjenme pensarlo en estos días y, y lo platicamos la próxima semana, ¿va? Es que sí estaría muy chido que los expusieran, pero también si los exponen, no sé, yo me atrasaría. Pero bueno, igual y sí valga la pena, no lo sé. Pero es posible que sí. Digo, sería lo mejor, ¿no? Para que todos sepan, pues, de qué se trataron los problemas en los que trabajaron sus compañeros y demás. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, es jueves 30 porque el 29 es miércoles. Ok, gracias, Nadia. Lo corrijo entonces. Jueves 30. Ujú. Vamos bien. Yo espero que no nos vayamos a atrasar. No, no nos vamos a atrasar. Vamos bien. Listo. Entonces, ¿ninguna pregunta o comentario? O lo que sea. A ver, piensen mientras escribo esta definición muy sencilla que ustedes ya conocen. Yo creo que desde primer semestre. Esta es una definición muy sencilla. Por el momento la vamos a ver así. Ya ustedes saben que está relacionada con el producto punto. Pero como todavía no hemos definido lo que es el producto punto, por el momento nos quedamos así. ¿Sale? Entonces aquí hay algunas notas. ¿Cómo va a ser la norma de cualquier vector con respecto a cero? Mayor o igual. Exacto, mayor o igual. Puede ser mayor o puede ser igual. Y el único caso para el que va a ser cero, sí, y solo sí. ¿Para quién? El vector cero. Exacto. Si A es el vector cero. ¿Y para qué nos sirve esta definición de la norma de un vector? Pues para otra cosa, para una aplicación en álgebra lineal y álgebra en general, álgebra vectorial en general, que pues son Para vectores. el... Ujú. Te gané, Miranda, sí, Me ganó. lo siento. Entonces, ¿qué son los vectores unitarios? A ver, Miranda, peléame la participación. ¿Qué son? Pues son vectores en el espacio pues de una unidad, que sería el vector I, el J y el K. Ok. Sí, esos que mencionaste, I, J y K, son vectores unitarios, en efecto, pero esos vectores aparte tienen la propiedad de que son la base, ¿no? La base de R2 o de R3, o el que sea. Pero cualquier vector se puede volver un vector unitario, no nada más esos. Entonces, simplemente un vector unitario es un vector que tiene norma
Esto ya lo saben. ¿Y cómo obtenemos un vector unitario? ¿Se acuerdan? Dividimos al Multiplicando al vector vector entre por el inverso multiplicativo de su Así es. Órale, qué formales, por el inverso multiplicativo y todo. Ya están empezando a sonar como físicos, ¿eh? Muy bien. Ahí, como hablaron varias personas al mismo tiempo, a ver, levanten la mano para saber a quién le voy a poner la participación. Fueron como 3 o 4 personas las que hablaron. Daniel de Jesús. Erandeni. Gracias. Pues sí, en efecto, multiplicamos por el inverso multiplicativo de la norma del vector. Aquí, bueno, igual y ustedes ya lo saben, igual y no. Esta es la notación para un vector unitario. En vez de ponerle la flechita arriba, le ponemos este simbolito. Es como un gorro. Y ya cuando yo vea ese símbolo, pues sé automáticamente que es un vector unitario. Entonces, U unitario es igual a A entre la norma de A y es la normalización de A. Entonces, si yo les pido normalizar un vector, pues lo primero que tienen que hacer es encontrar su norma y luego dividir cada una de las componentes de ese vector entre el valor de la norma. Vamos a ver qué sucede si normalizamos U. Entonces vamos a ver. La norma de U pues va a ser la norma de todo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, a ver. Aquí, la norma de cualquier número escalar, pues va a ser el mismo número escalar, ¿verdad? Porque pues es un escalar, no es un vector. Entonces esto lo saco y me queda la norma de A. ¿Y esto cuánto es? Pues es 1, ¿verdad? Entonces, en efecto, U tiene norma 1, que es lo que queríamos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es muy sencillo, ¿no? ¿Ya lo habían visto? C.
Bueno, vamos a ver otro concepto nuevo. O bueno, nuevo en este curso, tal vez ustedes también ya lo vieron, en álgebra lineal. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vieron en álgebra lineal? Combinación lineal. Exacto, es una combinación lineal. Ujú. ¿Y para qué me sirve este concepto de combinación lineal? Pues justo vamos a retomar algo que comentó Miranda hace un momento. Porque resulta que cualquier vector, cualquiera, el que ustedes se imaginen, el que ustedes gusten, se puede escribir como la combinación lineal de ciertos vectores muy especiales, que son la base. Ujú. Entonces, esto va a tomar muchísima relevancia más adelante, porque bueno, ustedes ya conocen la base del espacio en coordenadas rectangulares, los que dijo Miranda y JK. Ujú. Pero resulta que hay otros. Vamos a tener una base de coordenadas polares, que van a ser R y θ. De hecho, X, podemos definir a X como Y y a Y como J. Lo estoy poniendo así en desorden porque lo voy a retomar más adelante de manera más ordenada, pero pues se los platico de mientras para que vean en qué consiste, ¿no? Y ya cuando entramos al espacio tridimensional, pues aparece EZ, que es K. Pero resulta que en otros sistemas de referencia, en otros sistemas de coordenadas, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, vamos a tener esto. En coordenadas esféricas, vamos a tener esto. Y todos estos van a tener una forma en particular. Las vamos a calcular. Esta va a ser una de las partes más chidas del curso, de hecho. O sea, cada uno de estos vectores unitarios o vectores base van a tener una forma específica. Y finalmente lo que vamos a hacer pues es imaginarnos el peor de los escenarios. No sabemos con qué tipo de coordenadas estamos haciendo nuestras mediciones, entonces vamos a encontrar una base general, una base para un sistema de coordenadas curvilíneas. Este va a ser el último paso. Pero para llegar a ello necesito que sepan hacer derivadas parciales. Entonces, dependemos de su curso de cálculo. ¿Sale? Pero para allá vamos. Pero de mientras, pues nos quedamos en coordenadas rectangulares. Va a ser nuestro espacio seguro por este momento. Entonces, cualquier vector en el espacio bidimensional puede escribirse como una combinación lineal de dos vectores especiales. Y justo van a ser los vectores y J. Entonces, cualquier vector A, cuyas componentes son A1 y A2, puede escribirse como una suma. ¿Cuál suma? Pues fíjense, A es igual a A1, A2. ¿Están de acuerdo conmigo que yo puedo obtener este vector
sumando dos vectores de este tipo. ¿Están de acuerdo con ese renglón? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, A1 y A2 son escalares. Yo los puedo factorizar por la propiedad de la multiplicación por un escalar. Entonces me quedaría A1 por 1,0 más A2 por 0,1. ¿Están de acuerdo? Pues estos vectorcitos de aquí son los que conocemos como I y como J. Entonces, ya lo sabían, ¿verdad? Los vectores unitarios. A veces siento que no les estoy enseñando nada nuevo. Y 0,1 suelen darse mediante los símbolos I y J. Y bueno, ya en tercera dimensión, pues es fácil extenderlo acá. Así, I se define como 1,0 y J se define como 0,1. Y fíjense que les puse gorritos, porque ¿cuál es su norma? 1. Su norma es 1, por lo tanto son unitarios, llevan gorrito, para distinguirlos de otros vectores que pues no sean unitarios. Porque hay vectores base que pueden no ser unitarios. Finalmente, entonces A, yo lo puedo escribir como A1 y, ¿ya vieron? Más A2, J. ¿Y qué es esto? Pues una combinación lineal. ¿Ya vieron? Entonces, aquí se ve explícitamente lo que acabo de escribir un poco más arriba, que cualquier vector se puede escribir en términos de una combinación lineal de dos vectores, los que sean, pero pues en este caso nos conviene que sean los vectores de la base. Ahora, deje un espacio acá porque lo voy a ocupar. Vamos a representarlos gráficamente. Entonces, aquí tengo Y, ahí tengo X. Entonces, fíjense, si mi escala esto es 1 y esto es 1, pues aquí yo voy a tener ¿qué vector es? Y ¿Y qué vector es? J. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No los he dormido todavía? Profe, yo tengo una preguntita, pero es un poquito más arriba. Sí, claro. ¿Dónde? Aquí, en donde dice lo de la combinación lineal. Es que puso A1, donde dice lo de si A y B son vectores y C1 y C2 escalares, entonces C1 por A1 más C2 por A. Entonces, es eso. Aquí sería A y aquí sería B. Para ser congruentes con lo que escribí arriba, ¿no? Si A y B son vectores y C1 y C2 escalares. Sí, tienes razón, Nadia. Perdón, disculpen. Los dos vectores son A y B y los escalares son C1 y C2. ¿Sí era eso? Sí, sí era eso. Gracias. Ya ven que de repente se me va el avión. Entonces, ya puedo representar cualquier vector A. Como lo que acabo de escribir acá, como una combinación lineal de dos vectores. Este vector, ay, este vector va a ser A2J. Este vector va a ser A1I.
Y por regla del paralelogramo, a la hora de sumarlos, pues obtengo el vector A, ¿verdad? Sí. Esto no es una novedad, chicos, ya se lo saben súper bien. Seguramente ya se han resuelto problemas usando esto. Así que, bueno, aún así, si tienen alguna pregunta o comentario. Nadie, antes de que se me olvide. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿No? Bueno, voy a concluir esta parte, o sea, voy a escribir lo que ya platicamos para que lo tengan en las notas. Entonces, lo siguiente que voy a escribir, pues es justo que como cualquier vector, se puede escribir únicamente como combinación lineal de I y J se conocen como la base estándar de R2. ¿Ya llegaron a cambio de base en álgebra lineal o todavía no? No. Ok. Cuando lleguen a cambio de base van a aprender que esta base pues es la más sencilla, pero no es la única. De hecho, van a poder escribir cualquier vector en términos de cualquier otro vector arbitrario. Y ahí es donde se pone buena la cosa. Otro comentario, pues es que A1 es la... ¿Cómo se llama A1? ¿Alguien sabe? ¿La componente qué? Eso sí lo Componente vimos I. ya. ¿Cómo? Eso sí lo vimos ya. Lo de que con cualquier otro vector se puede llegar a ese. Ok, excelente. Pues A1 se llama componente horizontal y A2 la componente vertical. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si se dan cuenta, desde que empezamos el tema ayer, nos la hemos pasado haciendo, nos la hemos pasado desarrollando pura teoría. ¿Se acuerdan? Pues ya, para que descansen y para que se relajen un poquito, vamos a empezar a hacer ejemplos. Como esto ya lo saben hacer, me gustaría que participaran mucho. Entonces vamos a ver. Lado B, vamos con menos forma. Un vector unitario. A, en la misma dirección que B. Y B en la dirección opuesta. A ver, ¿quién se anima? Es más, ¿quién se anima a resolverlo ahí, directo? A ver si pueden. Yo. Esta página es compartida, entonces ustedes la pueden ver, la pueden abrir en sus computadoras o en sus celulares y pueden escribir ahí, si quieren. Si quieren, si no, me van diciendo qué se hace. A ver, Neri, ¿hoy qué dijiste yo? Para encontrar el vector unitario primero tenemos que encontrar el módulo del vector, ¿no? Ok. Entonces el módulo va a ser igual Ajá. ¿A qué? a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1
más menos 1 al cuadrado. Y eso es la raíz de 5. Muy bien. Y ahora tenemos que dividir cada coordenada o entre la raíz de 5. Ok, entonces B unitario va a ser 1 entre raíz de 5 por 2, menos 1, ¿verdad? Sobre raíz de 5 menos 1 sobre raíz de 5. Y listo. Este vector va en la misma dirección que B. Ahora, el otro inciso. Un vector que vaya en la dirección contraria a B. Solo lo tenemos que multiplicar por menos 1. Excelente, gracias. Bien facilito, ¿verdad? Muchas gracias, Neri. ¿Ya te había notado? No, hoy no. Listo. ¿Tienen alguna duda? La verdad está súper fácil. Aparte es algo que ya saben hacer. Bien, entonces, pues otro ejemplo entonces. En este ejemplo pues no vamos a hacer nada, nada más vamos a enlistar varias formas de representar vectores porque pues ya hemos visto, ¿no? Hemos visto que existen diferentes formas de representarlos. Entonces fíjense, primer ejemplo. El vector 4,7 lo podemos escribir como 4i más 7j. ¿Están de acuerdo? Otro ejemplo. El vector 2i menos 5j más 8i más 13j. Pues simplemente puedo sumarlos componente a componente, ¿verdad? Entonces me quedaría 10i más 8j. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Otro ejemplo. Ok, aquí tengo la magnitud de i más j. ¿Cuánto va a ser? ¿Raíz cuadrada de 2? ¿Quién habló? Yo, Obed. Gracias, Obed. Ahora aquí tenemos otro caso de operaciones que hemos estado viendo. Esta es la multiplicación por un escalar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener pues 30i menos 10j, ¿verdad? Si se dan cuenta, este ejemplo son varios ejemplos numéricos pues de vectores que hemos estado viendo desde ayer y de las operaciones. A ver, estos dos vectores, A y B, ¿ustedes qué piensan? ¿Son paralelos, sí o no? ¿Qué Sí. opinan? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Creo Sí, que 2/3. vamos a ver. 6 debe ser igual a 9c y 4 debe ser igual a 6c. ¿Están de acuerdo?
Entonces C es igual a 6 sobre 9. C es igual a 4 sobre 6. Simplificamos, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Exacto. Sí. Dado que B es igual, o bueno, dado que A es igual a 2 tercios de B. ¿Están de acuerdo? Denme alguna señal. De acuerdo. Otro ejemplo. Esto me lo estoy llevando súper rápido. Graficar los vectores A más B y A menos B. Dado que A es igual a 4i más 2j y B es igual a menos 2i más 5j. Primero vamos a calcularlos, ¿les parece? A más B, ¿a qué es igual? 2i más 2i. Ujú, 7j. ujú. Muy bien. Y A menos B. A Miranda creo que ya te había anotado, ¿verdad? Sí. Y A menos B. A ver. 6 menos 3. 6i menos 3j. Pues vamos a graficarlos, ¿les parece? Hacemos dos gráficas. O sea, hacemos una para cada uno. Primero A. 4, 2, 2, 3, 4. Esto es A, ¿verdad? Y B es menos 2i más 5j. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. A más B es 2i más 7j. Ahí está, ¿verdad? Entonces esto es B. Esto es A más B. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos con el otro. De nuevo voy a graficar A y B. Ténganme paciencia. 4, 2. Y menos 2, 5. Y A menos B es 6i menos 3j. Listo. Quedaron chidos, ¿no? Me gustó cómo me quedaron mis gráficos. ¿Tienen alguna pregunta? Es directo, ¿no? Bueno. ¿Ya le puedo bajar? Sí.
Imagínense que el centro de la circunferencia está en el origen y que va a tener un radio 1, entonces es un círculo unitario. Ujú. Entonces, ¿qué onda con este círculo unitario, chicos? ¿Cuánto va a medir este lado? Acuérdense de coordenadas polares. ¿Cuánto va a medir este lado? Coseno de teta. ¿Y este? Seno de teta. Ujú. En realidad tendría que ser r coseno de teta y r seno de teta, pero como r vale 1, pues es un círculo unitario, es decir, su radio es 1. Aquí es 1. Pues entonces lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a escribir algo y ahorita van a ver para dónde vamos. Esto es el vector U. Si U es un vector unitario y teta es el ángulo medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Desde el eje X positivo hasta U. El punto final de U, ¿dónde está localizado? Pues está en el círculo unitario, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a estar dado U? Pues sus componentes van a ser coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? O escrito en términos de I y J, coseno de teta I más seno de teta J. Entonces, fíjense, esta ecuación que acabo de escribir aquí es una forma de escribir un vector unitario utilizando coordenadas polares. Si ustedes se dan cuenta, pues definitivamente tiene norma 1, ¿no? ¿Sí ven que tiene norma 1? Sí. Ustedes ya saben, debido a la identidad pitagórica, que pues esto es 1, ¿verdad? Entonces, ahí está, otra forma de escribir el vector unitario U. Y esto nos va a ayudar para escribir cualquier vector, no nada más un vector unitario. ¿Por qué? Pues porque acuérdense ustedes que un vector, ya quedamos que va a estar dado como la norma del vector por algún vector unitario. Aquí estoy haciéndome bolas con las letras, voy a ponerle a todos la misma letra. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer algo parecido.
Entonces, fíjense, vamos a tener un vector B dado por la norma de B por un vector unitario, que en este caso pues va a ser este, dado que el dato que nos dan pues es el ángulo que forma con el eje X, ¿no? Maestro, ¿lo que escribe en el valor absoluto es una V o una U? Sí, una V. Esta es mi V y esta es mi U. Ah, ya. La diferencia. De hecho, por eso le pongo el palito a la U, porque como me salía igual que la U, que la V, entonces para que se diferencie. Entonces, fíjense, esto les ha de parecer muy familiar. La componente horizontal y la componente vertical de un vector. Desde que uno está en bachillerato, resuelve problemas de este tipo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando vieron, ¿qué será? La ley de Coulomb, en la que tenían que calcular la fuerza resultante sobre alguna carga. Entonces tenían que hacer una suma vectorial y calcular primero las componentes de cada uno de los vectores y luego hacer la suma. Pues es esto mismo, pero escrito pues en un lenguaje ya más formal y mejor establecido. ¿Sí o no? Sí, muy bonito. Yo me acuerdo que preguntaba que por qué era coseno y seno y no me decían, pero ahora ya entiendo. Sí, justo. Pues es por las coordenadas polares. Entonces es justo lo que voy a escribir. Esta es la representación polar. Se dan cuenta que el haber decidido ver coordenadas polares en un principio obedece a que esto ustedes ya lo ven de forma más natural. Ya tienen bien establecidas y bien fijadas en su cabeza las coordenadas polares y por lo tanto esto ya ustedes lo pueden ver de manera más, pues más directa, ¿no? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no lo vea directo y que quiera que lo vuelva a explicar? Aquí, si se dan cuenta, la norma de B o el módulo de B sería lo que era nuestra R en coordenadas polares y es exactamente lo mismo. Pues si yo tengo un vector B, pues ¿quién va a ser la norma de B? Pues lo que mide desde el origen hasta el punto final. Es exactamente lo mismo. Es la forma en la que nosotros definimos la R de coordenadas polares. ¿Sí? Chicos. Sí. Sí. Entonces, otro ejemplo en el que vamos a utilizar esto y los voy a llevar de viaje al pasado, a sus tiempos de bachillerato, o si ya no se acuerdan del bachillerato, pues a primer semestre de la licenciatura. Ahí está. Entonces denme chance de hacer el dibujito. Lo hago de rápido. Voy a colocar un sistema de coordenadas, es lo primero que tenemos que hacer siempre. Y voy a dibujar mis barcos. Entonces fíjense.
Este va a ser el barco que se quiere empujar. Y tengo dos barcos remolcadores que lo están empujando. Ujú. Entonces estos son los remolcadores. Entonces imagínense la escena. Es un barco que está parado en el mar, se quedó parado, y para moverlo hay dos barcos que están ejerciendo una fuerza cada uno en dirección hacia el barco con el fin de moverlo. Aquí voy a tener que cada barco pues está ejerciendo una fuerza, ¿no? La fuerza 2, la fuerza 1. Y aquí yo les voy a poner como dato, me está quedando muy feo, déjenme mejorarlo, que cada barco remolcador va a ejercer una fuerza, perdón, va a formar un ángulo de 20 grados con respecto al eje X. Entonces aquí tengo 20 grados y aquí tengo 20 grados. Listo, esta va a ser F1 y esta va a ser F2. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y nos vamos a receso y lo terminamos regresando, ¿va? Rapidísimo. ¿Cuántas fuerzas tengo? Dos. Chicos. Chicos, no me dejen solo. ¿Cuántas fuerzas tengo? 2. 2. Exacto. La primera, ¿hacia dónde apunta? ¿En qué cuadrante está? Fíjense F1. Primero. ¿Hacia dónde está? Primero. Excelente. Está en el primer cuadrante. ¿Y la segunda? En el cuarto. Exacto. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí es claro para todos? Vale, pues vamos al recreo y regresando lo terminamos, ¿vale? Nos vemos en 10 minutos. Vayan a tomar agua y a estirar las piernas. Ahorita nos vemos.
Hola, ya regresé. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Cuánto les dio? Yep. No es cierto, no lo tenían que terminar. Es que cuando estaba yo en el bachillerato, así nos decía mi maestra de física, así de que terminaba de escribir el problema, no teníamos ni tiempo de haberlo terminado y nos decía, ¿cuánto les dio? Así hacen todos. Sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a representar las fuerzas que ejerce cada uno de los barcos remolcadores sobre el barco como vectores. Ujú. Entonces, la fuerza 1 va a estar dada como 400, que es la magnitud de la fuerza, por coseno de 20, seno de 20. ¿Están de acuerdo? En notación de combinación lineal, pues nos queda 400 coseno de 20 y más 400 seno de 20 jota. ¿Están de acuerdo? ¿Y la fuerza 2 cómo nos queda? Pues nos queda igual 400 por coseno de menos 20 seno de menos 20. Aquí sería 400. El coseno de menos 20, ¿a qué es igual, chicos? A ver, vamos a hacer un cuadrito aquí para anotarlo. Creo que es menos coseno coseno de de 20. Ah, coseno de 20. No. El coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Acuérdense que el coseno es una función par. Pero el seno de menos teta, ahí sí, es menos el seno de teta. ¿Por qué? Pues porque el seno es una función impar. Acuérdense que no les cae mal repasarlo. Para una función par, f de menos x es igual a f de x, es decir, el cambio de signo del argumento no le afecta a la función. Y para una función impar, la función evaluada en menos x es igual a menos la función evaluada en x. ¿Ya se acordaron? Entonces aquí el coseno se queda igual. Pero aquí el seno sí va a cambiar de signo, ¿verdad? Entonces es menos 400 seno de 20j. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Dime. no, es que con lo que acabo de decir, hoy en la mañana tenía una duda justamente respecto a funciones pares e impares. Ujú. Estaba leyendo que había no, o sea, nada más dice rápido que había unas funciones que no tienen paridad, o sea, Sí. que no son ni pares ni impares. Sí. Y estuve buscando un ejemplo de una, pero nunca encontré ninguna. No sé si se sepa algún ejemplo de una función que no tenga paridad. Déjame pensar. La función idénticamente cero. ¿La función cuál? Idénticamente cero. Ok. No, esa sí sería par, ¿no? A ver. F de x es igual. ¿A eso te refieres? Esta es en general una constante, ¿no? F de menos x a qué es igual. Pues sigue siendo la constante. Este es par. Estaba yo pensando en la exponencial, tal vez. A ver. E a la x. F de menos x es igual a E a la menos x. Si te das cuenta, no permaneció igual y tampoco tuvo un cambio de signo, porque si fuera par, f de x
f de menos x sería también e a la x. Pero pues eso evidentemente no sucede, ¿verdad? Entonces no es par. Si fuera impar, f de menos x sería igual a menos e a la x. Tampoco sucede porque el cambio de signo está en la x, no en la función como tal. Ah, muy bien. Gracias. Este sería un ejemplo de una función que no tiene paridad, justamente, la exponencial. Bueno, gracias. Y nada, lo voy a borrar porque pues esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Este nada más sería un paréntesis. Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora sí vamos a calcular la fuerza resultante sobre el barco. F es igual a F1 más F2 y pues vamos a hacer la suma. 400 coseno de 20i más 400 seno de 20j más 400 coseno de 20i menos 400 seno de 20j. Este con este se va y nos queda 800 coseno de 20i. ¿Cuánto les da la cuenta aproximadamente? 800 por coseno de 20. Aprox 751.754. Ahí está. Gracias. Daniel Alejandro, ¿verdad? Sí. Gracias, Daniel. ¿Y en qué dirección? En la dirección I. Y ahí está lo que les decía yo ayer. ¿Se dan cuenta? Tenemos la magnitud. A ver, déjenme corregirlo. Las unidades adecuadas son Newton. Entonces, esto es la magnitud. La norma. Y esto es la dirección. En el eje X positivo, ¿verdad? Y ya. Esa es toda la información que necesito. Ya, por eso se acuerda que ayer les decía yo que ya eso de sentido, pues ya viene incluido acá. Si quisiéramos poner sentido, pues diríamos a la derecha, ¿no? Pero pues, o sea, la dirección va a ser en el eje X positivo. Déjenme concluir el problema. Entonces, la fuerza resultante sobre el barco es aproximadamente 752 newton en la dirección del eje X positivo. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya recordaron cuando la vida era fácil? Sí, cuando era más simple. Sí. Sale, vamos a continuar entonces. Nuevo subtema. No, 2.2. Tal vez a partir de este momento ya empezamos a ver cosas que sí son nuevas para ustedes. Pero bueno, todo lo que vimos ayer y lo que hemos visto hasta este momento fue como un repaso de cosas que de algún modo ustedes ya sabían. Y pues de todos modos quise verlo porque siempre es bueno recordar, ¿no? Siempre es bueno reactivar conocimientos que uno ya tiene. ¿Sí? A lo mejor no sabían que sí lo sabían. Y resulta que sí lo saben, ¿no?
Entonces, vientos. Vamos a ver coordenadas en el espacio. Y para ello, voy a hacer uso de las herramientas que tiene la aplicación esta. Y por fin vamos a empezar a utilizar sistemas de referencia de este tipo. Entonces, fíjense, esto es el espacio tridimensional. Seguro ya lo conocían, en caso de que no se los presento. Díganle mucho gusto. ¿Y cómo se forma el espacio tridimensional? Pues es el espacio bidimensional que ya conocíamos, pero le vamos a agregar un nuevo eje de coordenadas perpendicular a los dos del espacio bidimensional. Entonces vamos a anotarlo. Construimos el sistema de coordenadas tridimensional trazando en el origen un eje Z perpendicular al eje X y al eje Y. Así es como se construye un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Entonces, fíjense ustedes, si se dan cuenta, que si yo agarro por pares cada uno de los ejes, voy a estar definiendo planos en el espacio. Aquí voy a empezar a dibujar y seguro me va a salir muy mal, pero bueno. Por ejemplo, si yo tomo el par YZ, pues voy a tener un plano al que le voy a llamar el plano YZ, ¿verdad? Imagínense que el cuarto en el que están ustedes en este momento es el espacio tridimensional. Por ejemplo, aquí atrás yo tengo el eje Z, el eje Y el eje X. Entonces, esta pared que está justo detrás de mí, ¿qué plano sería? Si este de acá, el que va desde aquí, desde este eje Z, perdón, hasta la parte de allá, es el eje Y el eje que va desde aquí hasta esta parte de acá es el eje X. Entonces, esta pared que está detrás de mí, ¿qué plano será? YZ. Es justo este plano YZ que acabo de dibujar. ¿Sale? Vamos a dibujar otro. Ahora vamos a tener el plano este de acá. ¿Este plano cuál será? XZ. Aquí se me va a costar. Este es el plano XZ. Y finalmente el piso. ¿Qué plano es el piso? XY. XY. Muy bien. Aquí en 3 dimensiones me cuesta trabajo en 2 dimensiones, perdón, me cuesta trabajo representarlo, pero si ustedes lo visualizan en el cuarto en el que están en este momento, creo que es más fácil, ¿no? Entonces, justo, estos 3 planos que nosotros podemos definir en el sistema de coordenadas tridimensionales se llaman planos coordenados. Entonces, déjenme escribirlo. Entonces, son planos coordenados. Entonces, fíjense, ya no nada más tengo ejes coordenados. Ahora, aparte, tengo otras cosas nuevas que se llaman planos coordenados.
Se me acaba de ocurrir una forma en la que lo podemos representar mejor. A ver. Este lo voy a dejar ahí porque es el espacio completo. Voy a hacer otra, ¿les parece? Vamos a hacer otra. Entonces, voy a dibujar otro espacio. Claro. Me voy a quedar solo con la parte positiva de los ejes. Entonces, la parte positiva de Z, la parte positiva de... Entonces, la parte negativa de Z la quito. La parte negativa de X la quito. Y la parte negativa de Y la quito. Entonces tengo... Esto es Z, esto es X, y esto es Y. Y ahí está. Ahí los podemos ver mejor los planos. Este es el plano YZ. Así se ve mejor, ¿verdad? ¿Cómo ven? Este de abajo va a ser el plano XY. Y me falta el plano XZ. Ahí está. Definitivamente se ve mejor, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Sí, qué bueno que lo pude resolver antes de hacer los bolas. Entonces ahí están los tres planos coordenados. Ahora, ojo, los planos son infinitos, ¿no? Estos nada más son como cortes. Ujú. Ahora, resulta que estos planos dividen al espacio. ¿En cuántas partes? 8. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas partes? Octantes. Ya saben. ¿Dónde lo vieron? Cuéntenme. Que estoy quedando como el profe que está dando temas que cree que son nuevos y ya los vieron. ¿Dónde lo vieron? Platíquenme. En cálculo. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues yo creo que no, ¿verdad? Ya lo saben. Bueno, pues un punto en el espacio está determinado por una terna ordenada. X, Y, Z. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, voy a colocar un punto aquí. Este va a ser mi punto P. Cada uno de los planos me va a definir una distancia. Entonces, la coordenada Z me va a dar la distancia dirigida del plano XY al punto P. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo calculo la distancia al plano YZ, ¿qué coordenada voy a obtener? X. Muy bien. X va a ser la distancia dirigida de YZ al punto P. Y finalmente, si yo calculo la distancia del plano XZ al punto P, pues voy a tener que va a medir, ¿cuánto? Pues Y, ¿no?
Entonces Y va a ser la distancia dirigida de XZ a P. Entonces lo puse cada color, cada rayita, espero que se vea. ¿Sí se ve? Para que vean, ¿no? Esto es Z, esto es X y esto es Y. ¿Sí lo ven? Sí. Qué decepción, que ya saben todo esto. Para la próxima vez que dé esta materia, definitivamente voy a empezar por esta parte y lo otro lo voy a ver después. Aunque no me parece tan lógico, pero bueno. Ahora, fíjense que cuando ustedes vieron geometría analítica por primera vez, podían haber tenido dos opciones. La que usamos normalmente es esta, ¿no? El eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Pero ¿por qué no poner el eje vertical con el eje X y el eje horizontal con el eje Y? Pues es una convención, ¿no? Algo parecido va a pasar acá. Vamos a tener dos sistemas. Entonces, el sistema puede tener orientación levogira o dextrógira. Entonces, vamos a tener dos, como les decía, la orientación levogira o la dextrógira. La dextrógira entonces fíjense, van a formar ustedes un sistema de coordenadas con su cuerpo, donde pues esto, el tallo va a ser el eje Z, y la mano derecha va a ser el eje X. Entonces, si la mano derecha me está apuntando al eje X, este va a ser el sistema dextrógiro. Ahora, aquí se ve como al revés, porque pues ustedes, para visualizarlo, tendrían que ponerse así. Aquí es el X, aquí es el Y. ¿Sí? A ver, háganlo. Y convénzanse. Mientras yo voy a dibujar aquí a un monigote. Entonces, esta es la mano derecha. ¿Sí lo ven? Chicos. Sí. Yo Entonces, no, ¿puede volverlo a explicar? sí, claro. Gracias. Tu cuerpo es el eje Z, tu mano derecha va a ser el eje X y tu mano izquierda el eje Y. Ese es el sistema dextrógiro. Aquí en el dibujo Ya. lo tendrías que ver al revés. Sería como ponerse de espaldas. Esta es la mano derecha, el eje X, y la mano izquierda, el eje Y. ¿Sí? Ya, gracias. Y el sistema levogiro pues es al revés. El que no cambia nunca es el Z. Entonces, para el sistema levogiro, igual voy a dibujar mi monito. Ahora, la mano izquierda es la que va a estar señalando al eje X. Esta mano va a estar señalando al eje X y esta mano va a estar señalando al eje Y. Ahora, pues no tiene tanto chiste que se lo aprendan porque les adelanto que este sistema nunca se usa.
Nada más es para que lo conozcan. Entonces, en este curso nos vamos a quedar con este. ¿Tienen alguna duda del sistema levógiro y el sistema destrógiro? Profe, Dime. ¿de dónde salen esas palabras? Ah, pues Dex es de derecho. Ah, pues sí, tiene sentido. Esto proviene de derecho. De hecho, también le podríamos decir sistema derecho. Y Lev proviene de izquierdo. También le podemos llamar sistema izquierdo. Acuérdense que de hecho en inglés, Lev es izquierdo. ¿Sí? De ahí provienen las palabras. Yo pienso que han de provenir del latín. No lo sé. Del griego. Del griego, ok. Dexos y Leudos. Ah, excelente. Gracias. Ahí está la respuesta completa, Paulina. Sí, gracias. Pero les decía yo, pues el levógiro nunca lo vamos a usar, nos vamos a quedar a partir de este momento con el dextrógiro. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es como si fuera un sistema para zurdos y otro para diestros. Ándale. Sí, exacto. Sí, porque justo en el levógiro el eje X queda en la mano izquierda y en el dextrógiro el eje X queda en la mano derecha. Justamente. Buena observación, Nadia. Bueno, una vez que ya definimos nuestro sistema de coordenadas, vamos a extender algunos conceptos que ya conocemos. El primer concepto que vamos a extender es el de distancia entre dos puntos. Cuéntenme de esto de la tercera dimensión, exactamente qué vieron en cálculo. Me interesa como para en futuras ocasiones no repetir los temas. Platíquenme, ¿qué vieron? Operaciones vectoriales como la suma, bueno, todo lo que vimos en 2D, que ahorita acabo de explicar, también ya lo vimos para 3D. También la distancia entre dos puntos, que lo usamos pues para estas mismas operaciones. Bueno, que prácticamente es un teorema de Pitágoras con un término más. También vimos lo de los octantes. También, bueno, en el libro que estamos usando, también venía lo de los sistemas dextrógiros y levógiros, solo que los explicaba como de mano derecha, de mano izquierda. Después llegamos a ecuaciones de la recta usando un vector posición y un parámetro t. También después vimos funciones vectoriales y ahorita andamos viendo ya diferenciación e integración de funciones vectoriales en 3 dimensiones. ¿Y a qué hora van a haber funciones de varias variables entonces? Bueno, es que yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo, porque todos esos temas que dices, que acabas de mencionar, los tendríamos que ver acá, porque pues este es un curso de análisis vectorial. Y en cálculo diferencial de varias variables tendrían que ver funciones de varias variables, ¿no? Es decir, cómo se representan, cómo se les calcula los límites, las derivadas, pero bueno. Ni modo, chicos. Vamos a tener temas repetidos entonces. Bueno, ni hablar, voy a continuar. Es que saben que yo no me podría saltar algunos temas porque sí son fundamentales para cosas que vienen. Ay. Oh, oh. Bueno, como ya nos adelantó Irving, justamente, la distancia entre dos puntos se obtiene mediante una doble aplicación del teorema de Pitágoras. Lo vamos a aplicar 2 veces. Voy a procurar que me quede bien el diagrama para que lo vean. Yo voy a tener P1
Aquí voy a tener P2. Y yo quiero saber pues, cuál es la distancia entre P1 y P2. Entonces, fíjense, yo voy a proyectar primero hacia el plano XY, que pues es la fórmula de la distancia que yo ya sé calcular, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto mide? ¿Quién me dice? Pues x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y de aquí a acá en z, pues es simplemente z2 menos z1, pero si se dan cuenta se forma otro triángulo. ¿Ya vieron? Este de aquí. Entonces, aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras, pues vamos a tener lo siguiente. Y listo. Esta es la fórmula para... Ya qué desilusión que no es una novedad, pero ni hablar. Esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el espacio. Otro concepto que vamos a extender, pues es el de la esfera. Una esfera con centro x0, y0, z0 y radio r está definida como el conjunto de todos los puntos que equidistan del centro. Entonces, esta va a ser la ecuación en la forma canónica de la esfera. Otro concepto que vamos a extender es el punto medio. Del segmento de recta que une a x1 z1 y x2 y2 z2 tiene coordenadas. Entonces, lo mismo que hacíamos en dos dimensiones o en el plano. x1 más x2 entre 2 más y2 entre 2 y z1 más z2 entre 2. Entonces, fíjense, me regreso
una vez que ya definimos el espacio en 3 dimensiones, pues ya podemos extender algunos conceptos que ya conocíamos. La distancia entre 2 puntos, que se obtiene a la hora de aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. La ecuación de una esfera, que es la generalización a 3 dimensiones del concepto de una circunferencia. Y el punto de medio del segmento de recta que une 2 puntos. Ustedes me preguntarán, oiga, ¿y por qué no extendemos de una vez la elipse, la hipérbola, la parábola? Sí lo vamos a hacer, pero todavía no. Todavía nos falta ver algunas cosas para llegar a eso. También vamos a ver lo de la recta que mencionó Irving. Ya no sé si verlo. Ya me dio un bajón ahorita de ánimos. No, sí, veámoslo. Sí, bueno, sale. Sí, pues vamos a ver cómo a partir de ecuaciones paramétricas podemos definir una recta y un plano en el espacio. Y ya después de eso vamos a extender a las superficies. Entonces vamos a ver los cilindros, las superficies de revolución en el espacio y las superficies cuadráticas. Entonces las superficies cuadráticas son, ahora sí, el elipsoide, el paraboloide, el hiperboloide, el cono, todo eso. Sí lo vamos a ver, ya casi llegamos. La próxima semana llegamos a eso. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo en el que vamos a aplicar 2 de estos conceptos. Listo, entonces fíjense. Me dan los extremos de un diámetro de la esfera. Para encontrar la ecuación de la esfera yo necesito 2 elementos, el centro y el radio. ¿Cómo calculo cada uno? El centro, ¿cómo lo calculo? Sacando el punto El medio punto entre medio. los dos. Exacto, muy bien. El centro de la esfera será el punto medio del diámetro. Entonces tendríamos 5 más 0 entre 2, menos 2 más 4 entre 2, 3 menos 3 entre 2. ¿Están de acuerdo? Y nos quedaría entonces 5 medios, 4 menos 2, 2 entre 2, 1, 0. Entonces, esto sería el centro de la esfera. ¿Están de acuerdo? Ahora, el radio. ¿Cómo lo calculo? La distancia del centro a un punto. Muy bien. Entonces sería 5 medios menos 0. Vamos a tomar ese que está más sencillo, al cuadrado, más 1 menos 4 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. No, 0 menos 3. ¿Sí lo hice bien? Sí, ¿verdad? Aquí sería más 3. 1 menos 4, 0 más 3, 5 medios menos 0.
A ver, díganme cuánto les da. Aquí serían 25 cuartos más 9 más 9. ¿Cuánto les da? La suma de adentro quedaría 97 cuartos. O sea, raíz de 97 entre 2. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la ecuación de la esfera va a ser entonces x menos 5 medios al cuadrado más y menos 1. Qué feo estoy escribiendo. Y menos 1 al cuadrado más z. Ah, bueno, la z queda solita. Z al cuadrado igual a 97 cuartos. Y listo, ya tengo una ecuación de la esfera. Entonces, ya vieron que es exactamente igual a si quisiéramos encontrar la ecuación de una circunferencia, dados los extremos de un diámetro, es exactamente igual. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O alguna pregunta? ¿O algún comentario? Chicos. No. Déjenme ver algo. Voy a escribir una última cosa y ahí la dejamos. Y ya continuamos la próxima semana, ¿sale? Entonces, vamos a retomar los vectores en el espacio. Pongo nuevamente, porque lo vamos a retomar, ya lo habíamos iniciado ayer. Entonces, vamos a tener vectores en el espacio. Voy a dibujar un sistema de coordenadas de nuevo. Ahí. Entonces, voy a localizar un vector. Este va a ser el vector B. Y este punto, o más bien el vector B, va a tener las componentes B1, B2 y B3. Va a suceder algo análogo. Lo voy a decir así súper rápido porque ya lo escribimos hace un rato. Vamos a tener 3 vectores de la base. Este va a ser el vector K. Este va a ser el vector J. Y este va a ser el vector I. Lo mismito. ¿Ya vieron? Entonces déjenme anotarlo nada más para que quede formalizado. En el espacio los vectores se denotan mediante ternas ordenadas B1, B2,
3. También vamos a tener un vector 0. El vector 0 se denota y también tenemos vectores de la base usando I, J y K. En la dirección del eje Z. Positivo. La notación es la misma que teníamos para vectores en 2 dimensiones. Vamos a tener B, pues va a ser B1 I más B2 J más B3 K. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo. Uh-huh. Un último concepto. Ténganme paciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a restar las componentes de cada uno de los extremos del segmento y eso nos va a localizar a nuestro vector. Entonces aquí va a ser Q1 menos P1, Q2 menos P2, menos P2 y Q3 menos P3. ¿Cuándo se usa esto? Pues acuérdense que lo habíamos platicado la vez anterior, que esto se utiliza cuando nuestro vector está localizado en un eje, perdón, en una posición que no sea teniendo su origen en el centro, es decir, tiene el origen en algún otro punto arbitrario. Y hasta aquí la vamos a dejar por ahí. Nada más déjenme hacer el dibujo y terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí lo ven mejor en el dibujo? Sí. Entonces, la diferencia entre este dibujo y el primero que hice acá es que aquí el inicio del vector pues está en el origen, no hay ningún problema. Pero acá, como está en una posición arbitraria del espacio, pues esta es la forma en la que vamos a encontrar sus componentes. La distancia que hay entre un extremo y otro. Y pues las restamos para saber las componentes exactas. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues aquí la dejamos por hoy. La próxima semana continuamos, ¿les parece? Sí. Que tengan un buen fin de semana. Se toman un tequila a mi salud. Si toman, no manejen. Y cuídense mucho. Adiós. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós, profe. Hasta Igualmente. luego.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.